como les dije en un momento, Pablo, ¿no? Pablo está mencionando. Pablo nos está diciendo que nosotros necesitamos de la oración. Ya, vamos a necesitar de la oración. Y ahora, es que él compara porque es cuando, por ejemplo, el conferencista, ¿no? El conferencista, el que da unas conferencias cristianas, el misionero, el evangelista, él, en su contexto se trata de comparar así. Ese rol de responsabilidad es mucho más fácil. No digamos que en ese término, contexto fácil, nada es fácil en la vida del cristiano, y es verdad, sino la carga es menor, es el término más adecuado. La carga es menor y él resalta eso, dar una conferencia, llevar, ir de misionero, ir por unas horas a predicar a muchas ciudades, la carga es menor que la del rol del pastor. Y acá Pablo está hablándonos como pastor, no como evangelista ni misionero, sino como pastor. Pues dice, oren por mí, ¿no? Oremos por los pastores. O sea, Pablo está diciendo así, porque la carga es mayor la del pastor. Y es más, ¿han escuchado ustedes que dicen que cuando Pablo trata de comparar acá, por ejemplo, es cuando ustedes hablan, trata de rescatar, ¿no? Cuando dice la gente, un pastor, y lo han escuchado muchas personas seguramente, un pastor decía, yo soy el pediatra, yo soy como el pediatra, lo compara así, ¿no? Una analogía, yo soy como el pediatra y cuando nace, pues sabe que el evangelista, ¿no? Predica la palabra, ¿no? Se convierte en el Señor, está naciendo de nuevo, entonces él es como los tetra. Entonces en esa comparación que se hace, el obstetra, bueno, ya nació, ¿no? Ha sido un esfuerzo, por supuesto, ya nació una nueva criatura, pero el rol, la carga, la responsabilidad del pediatra. El pediatra tiene que ver con qué? Con la dieta, ¿cierto o no? Cuando su desarrollo del niño, ¿no? Con la dieta, con los pañales, con su crecimiento. Ese rol es asumido por nuestro pastor. Y de ahí Pablo resalta la responsabilidad que tiene el pastor. Pablo resalta esa responsabilidad que tiene el pastor, que es la carga es mucho mayor. No quiere decir que sea muy fácil, no, es mucho mayor que la del misionero evangelista. Por eso es que él habla sobre ese rol, esa responsabilidad, resalta aquí el rol de responsabilidad de un pastor. Y él pide como pastor que oren por él. Entonces nosotros tenemos que orar por nuestros pastores. El rol y la responsabilidad de la carga se está refiriendo a ello, ¿no? Que es mucho mayor la carga, que tiene que ver con la guía. Pero algo más, fíjate, la palabra de Dios dice algo más acá. No solamente es con eso, sino dice, fíjate acá, que dice ya, para hacer, oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son, ¿no?, creyentes. Y esa gente perversa y mala, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de los que están en el mundo? ¿Está hablando de los inconversos? No, está hablando aquellos que están en la iglesia, que están dentro del templo. De ellos se refiere a esa persona mala. ¿Que habrá malas perversas? Sabía que se esa pregunta, ¿no? Sí, a eso se está refiriendo. En ese análisis, fíjense, es decir, tiene que tratar con hermanos y hermanas. Por eso es que esa carga es pesada de nuestro pastor. Pablo está haciendo, acá está hablando del enfoque como pastor. ¿Por qué? Porque tiene que tratar con personas de mal carácter. Y por supuesto nuestro pastor no lo va a mandar 40 años como Moisés, ¿no? Para que sea ¿no? Dios, saben que lo llevó a Moisés 40 años. ¿Para qué? Para dosificar su carácter, pues moldearlo. ¿Y cuántas cosas ha pasado Moisés durante esos 40 años? Nosotros conocemos la historia de Moisés. ¿Cuántas veces se llenó de ira? Y ha pedido perdón y seguía para adelante con el Señor, moldeando su carácter. Entonces nuestro pastor tiene que lidiar con eso, pues.
Ya no lo hace el evangelista o el misionero, sino lo hace el pastor. Por eso es que Pablo se refiere así como pastor, con ese rol de responsabilidad. La carga es mayor la de nuestro pastor. Y él dice, pues dice, finalmente ore. Mira, dice, es decir, tiene que estar con hermanos y hermanas que tienen mal carácter. Porque la Biblia está señalándolo acá. Habla, debemos ser rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. No todos participan de la misma fe. Entonces eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque dice, tiene que tratar con hermanos y hermanas que tienen mal carácter. Ese es el rol del pastor. Va a tratarlo. No lo hacemos, no. Yo como creyente, no lo, como hermano, ¿no? No lo voy a hacer yo, no lo hace fulano, sultano, los hermanos que estamos ahí, sino el rol de todas las ovejas va a ser el pastor que tiene que lidiar con este tipo de personas que están en la iglesia, ¿no? Dice, por eso es que aquí se resalta algo muy, muy, muy importante, ¿no? Para continuar, dice el Señor, en el cual fue encomendado, ¿no? Mi aprecio personal. Entonces dice, Pablo está diciendo aquí que nosotros los pastores, se refiere, ¿ves? Pablo se refiere a todos, se refiere a todos los pastores, ese se refiere a, para ser librados de hombres perversos y malos. Yo pensaba que eso es la delincuencia nada más en el mundo. No, están dentro de la iglesia, ¿no? Término correcto, dentro del templo. De hermanos perversos y malos, creemos en verdad que la palabra de Dios y la predicación del Evangelio en su mayor parte es estorbada por personas que están dentro de la misma iglesia. Fíjense, personas dentro de la misma iglesia, que por cualquier otro método o por cualquier otra cosa. O sea, en resumen, los pastores van a estar abrumados, van a tener que lidiar con esta carga, con estas personas que tienen un carácter, ¿no? Fuerte, digamos así, y va a estar lidiando, porque son personas malas y perversas que estorban y se oponen a la obra del Señor. Y eso es, lo que, es el rol que tiene el pastor. Pues dice, oren por nosotros. Ya por Pablo no, ya partió. Tenemos que orar por nuestros pastores. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Toda la honra y gloria es para el Señor. De ese contexto, de eso tratamos, ¿no? Muy bien, entonces es por eso que hacía énfasis allí, ¿no? El rol del pastor. Qué importante Pablo hablando del rol del pastor y la carga que es mucho mayor, ¿no? Que la de un misionero y por supuesto que también que un maestro, ¿no? Esa es la gran responsabilidad que tiene el pastor. Por eso Pablo muy bien recata ello, ¿no? Y además dice, Pablo continúa diciendo, fiel es el Señor, ya en el tercero, ya con esto terminamos, ¿verdad? Fieles en el Señor, muchas veces no cumplimos con Él, pero sin embargo, hermano, Él siempre cumple con nosotros, el Señor no nos falla. Eso nosotros sabemos que Jesús no nos falla. Nosotros podemos serles infieles, pero Él permanece siempre fiel. No nos merecemos, pero ahí está su fidelidad del Señor, por gracia, ¿no? En el versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fíjate, pero fiel es nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, que os afirmará y guardará del mal. Todavía nos premia. Fíjate este versículo tan pequeño, el versículo 3, pero tan gigante, ¿no? Con su mensaje en ese contexto. Pero fiel es el Señor que os afirmará. Tenemos que estar afirmados en su palabra. No se olviden, afirmados en su palabra. Y guardará del mal. Nos afirmamos entonces en su palabra y Él nos va a guardar del mal, ¿no? Es tan pequeño, pero es tan importante. Entonces, es como en el hogar, ¿no? Los creyentes necesitamos ser afirmados. De hecho, ser afirmados en la palabra de Dios. Y eso se comparamos como en el hogar. El hogar está desordenado. Así, el hogar se encuentra desordenado. Lo mismo ocurre en la iglesia, con la vida de los creyentes, ¿no? Que están pasando la misma situación. Es necesario que nos afirmemos, nos ordenemos. Entonces, ¿cómo podemos ser afirmados los creyentes? Bueno, acá dice que debemos afirmar los creyentes, ¿no? Ya para culminar ya, ¿no? Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces, ¿cómo podemos afirmarse o afirmarnos, me incluyo también yo, los creyentes? ¿Cómo nos podemos afirmar? Con un término, yendo a la palabra de Dios.
y permitiendo que ella tenga influencia. Es importante. Tú puedes ir a la palabra de Dios, pero si no dejas que eso influya en ti, cambie, te transforme, entonces no hemos logrado nada. Y por supuesto eso tiene que estar complementado con la oración. Porque Pablo no lo desliga. Los dos son necesarios, ¿no? Entonces, yendo a la palabra de Dios y permitiendo que ella tenga influencia en su vida. Y solo la palabra de Dios le cuidará a usted de este mal. Eso es lo que está diciendo en este mensaje, en este versículo 3. ¿Cómo podemos afirmarnos los creyentes? Reitero, una vez más, yendo a la palabra de Dios y permitiendo que esta palabra pueda influenciar en nuestras vidas. Y solo la palabra de Dios nos va a cuidar de este mal. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. Ya creo que el tiempo, ¿no? Nos ha ganado, ¿ya? Entonces yo le daré pase, ¿no? a nuestro pastor para que ya haga una oración. Muchas gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Abrazos digitales a distancia. Le amamos en el nombre del Señor y que Dios los bendiga siempre. No, por favor, también sus oraciones para con mi persona, para mi familia, y de igual forma también estamos orando siempre por nuestros hermanos en forma recíproca. Muchas gracias. Dios los bendiga siempre.